Imagina esta historia. Eres una niña de solo 11 años. La violencia en tu casa es una constante. Vives en un miedo constante. Una noche del 14 de febrero, presencias una escena traumática. Tras una discusión ves a tu madre disparándole a tu padre con un arma que tenían en casa por seguridad. Ves caer a tu padre frente a ti. Posteriormente, tu madre llama al 911 para confesar su delito. 911. I just shot my husband because he just beat me up. You shot your husband? Yes, I'm at 1802 South Tremont. Who's crying in the background? My daughter. Okay, is he dead? He's shot. Okay, what's your name? My name is Sally McNeil. Don't shut the door, Santino. How old is you? Beat me up. Ma'am, I just got beat up. How old is your husband? My husband is 30 years old. Oh my God. Is he breathing? Yes. He is breathing? Yes, he is. Is he conscious? Yes. Just hold on. Where's the gun at? Hold on, please. Esta es la historia de Sally McNeil, una fisicoculturista que mató a su marido. La historia comienza en el año 1991, en el condado de Orange, California. Sally McNeil, una culturista y entrenadora personal de 37 años, es acusada del asesinato de su esposo Ryan McNeil, de 38 años. Sally McNeil nació en 1960 y comenzó su carrera militar en el Cuerpo de Marines en la década de 1980. Pronto alcanzó el rango de sargento. Allí conoció a Ray, un oficial de origen jamaiquino que venía de Okinawa, Japón, y rápidamente iniciaron una relación en 1987. Era hermoso, parecía el David de Miguel Ángel, comentaba ella. Ganó 2 veces el campeonato de fisicoculturismo en las Fuerzas Armadas y tras haber sido dada de baja en la Marina decidió emprender una nueva carrera en el culturismo. Durante ese tiempo participó de la conducta conocida como adoración de músculos, donde luchó contra hombres frente a cámara y ganó miles de dólares por sus actuaciones. Sally McNeil se crió en un lugar violento. Ella creía que los abusos en el hogar eran, por desgracia, algo normal. Acostumbrada a defenderse, se hizo un nombre en el mundo del culturismo en los años 80 y se convirtió en marina estadounidense. Irónicamente, tras ser expulsada del ejército, Sally se centró en una carrera de lucha libre y adoptó el nombre de Sally la Asesina. Mucho antes de disparar a su marido Ryan McNeil, el día de San Valentín de 1995. Después de conocer a Ray, otro fanático del culturismo, la pareja se casó rápidamente en 1987. Sally McNeil era una fisicoculturista muy reconocida y muy solicitada en el condado de Orange. Durante su carrera conoció a Ray McNeil, un exboxeador y fisicoculturista retirado. La pareja se enamoró y se casó en 1987. Sin embargo, la relación de Sally y Ray no era perfecta. Sally se quejaba de que Ray la controlaba y que no le daba suficiente libertad. La situación se complicó cuando Ray comenzó a tener problemas de salud, ya que dependía de Sally para cuidarlo. Se dice que Sally disparó a su marido Ray 2 veces el 14 de febrero de 1995, causándole la muerte instantánea. Cuando el caso llegó a juicio, el jurado la declaró culpable del asesinato en segundo grado y fue condenada a 19 años de prisión. Sin embargo, Sally siempre ha mantenido que disparó a Ray en defensa propia, alegando que él la maltrataba y estrangulaba en el momento de su muerte. Su hijo John, que tenía 9 años en el momento de la muerte de Ray, ha respaldado públicamente a Sally en sus acusaciones de abuso, al igual que su hija, Shantina, que tenía 11 años cuando su figura paterna fue asesinada. Recuerdo lo tortuoso que era sentarse allí y ver cómo abusaba de mi hermana y saber que yo era el siguiente. Realmente le odiaba. Era como el diablo. Durante la llamada al 911 que Sally hizo el día que Ray murió, le dijo al operador: solo le disparé a mi marido porque me pegaba. Ella llevaba mucho tiempo diciendo que Ray era sistemáticamente violento, alimentado por esteroides y anabólicos, con el dinero que ingresaba a ella gracias a su carrera como luchadora. Decía que yo era inferior y que él era el culturista superior y que todo debía de ser para él. Desde el principio, nunca fui lo suficientemente buena. Ray se sentía como si fuera la persona más importante de la familia. Intentaba que renunciara a mi sueño para poder apoyarle. Durante el juicio se presentaron pruebas de que Sally
compró una pistola justo antes de asesinar a su marido. Sin embargo, cuando el juicio llegó a los tribunales, se consideró que la pareja había estado usando esteroides y se lo vinculó con la ira de Royd, un estallido repentino de violencia que puede tener lugar por consumir estos compuestos. La fiscalía argumentó que fue un asesinato premeditado, la venganza de una esposa celosa y agresiva, y recordaron que años antes Sally había golpeado salvajemente a una mujer por haber estado con Ray. McNeil fue declarada de asesinato en segundo grado y sentenciada a 19 años de prisión. Tenía derecho a defenderme. No podía soportarlo más. Yo no quería morir. Maté al hombre que más he amado en mi vida, explicó la exsargento en una de sus entrevistas. En una de sus apariciones, John manifestó que los abusos y conductas agresivas de su padrastro no eran solo contra su madre. Recuerdo lo tortuoso que solía tener que sentarme allí y verlo abusar de mi hermana y saber que yo era el siguiente. Después de numerosas apelaciones, la condena de McNeil fue anulada inicialmente por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos. Luego, el estado de California apeló ante la Corte Suprema, revocó el fallo y restableció la condena original. Sally cumplió la sentencia en el Centro de Mujeres de Chowchilla y en el 2020 se le otorgó la libertad condicional. John afirma que Ray solía ser físicamente violento con él y con Chantina, sobre todo cuando su madre no estaba en casa. John tenía solo 9 años cuando su madre fue encarcelada y, al igual que su madre, los dos hijos de Sally se alistaron posteriormente en el ejército en alguna medida. Ambos sufrieron, por desgracia, un trastorno de estrés postraumático tras el servicio y ahora son padres. Después de que Sally fuera condenada, John y Chantina pasaron un tiempo en el centro de acogida antes de ser criado por sus abuelos maternos. John dice que ahora, mirando hacia atrás, desearía haber hecho más por su madre y que más tarde tuvo problemas de adicción y las drogas. Tras un periodo en el que no se hablaban, Sally y John mantienen ahora una buena relación y hablan regularmente por teléfono. Sally y Chantina también están en contacto. Sally fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1992. En 2012 solicitó una nueva audiencia en la que se argumentaba que había habido pruebas forenses incompletas en el juicio original, pero el juez rechazó la petición. Sally hasta ese momento seguía cumpliendo su condena en la cárcel de mujeres de California. Este caso está lejos de estar resuelto. Sally fue liberada en el año 2020 tras una audiencia de libertad condicional. I just shot my husband because he just beat me up. You shot your husband? Yes, I'm at 1802 South Tremont. Who's crying in the background? My daughter. Okay, is he dead? He's shot. Okay, what's your name? My name is Sally McNeil. Don't shut the door, Santina. How old is you? Beat me up. Ma'am, I just got beat up. How old is your husband? My husband is 30 years old. Oh my God. Is he breathing? Yes. He is breathing? Yes, he is. Is he conscious? Yes.